Pero vamos a tratar de, para entender esta reforma, de hacer una especie de mapa conceptual y a ver si al mismo tiempo el mapita conceptual nos ayuda a estar conectado, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con el mapita conceptual. Ah, mejor quitemos para hacer el mapita en el tablero. Sí, ahorita lo ponemos eso. Bueno, cuando hablamos de la reforma en Inglaterra, debemos empezar por la casa Tudor. Casa Tudor. Y por la casa Tudor, Eduardo Enrique VII. Enrique VII. Por ahí debemos empezar. Enrique VII representa la dinastía de los Tudor. Él es el, digamos, cuando entra el siglo XVI, él es el gobernante que más representa, en ese momento representa esa dinastía de los Tudor. Para fortalecer la unidad política de su imperio, de su reino, perdón, debe casarse con un heredero de la corona española. Recuerden que Inglaterra y España siempre han tratado de tener una alianza política para poder enfrentar a sus enemigos. Entonces, Enrique VII casa a uno de sus hijos, vamos a ponerlo por acá, llamado Arturo, su hijo mayor, y lo casa con Catalina de Aragón. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿De quién era hija Catalina de Aragón? De Isabel y don Fernando de Aragón. Ahí está. Entonces, Enrique VII casa a su hijo mayor Arturo con Catalina de Aragón para unir políticamente Inglaterra y España. ¿Qué va a pasar? Arturo muere. Arturo muere, era muy enfermo, muere. Entonces, nuevamente volvemos a empezar. ¿Qué debemos hacer para fortalecer y preservar la unidad política de Inglaterra? Otra vez, estar aliados con España. Quedó viuda, Catalina. ¿Con quién la casamos? Dice Enrique VII. Con mi hijo menor. Es ahí un segundo matrimonio. Es su segundo hijo, Enrique VIII, se casa con la señora Catalina de Aragón. Entonces, Catalina es esposa de Arturo, hijo mayor de Enrique VII, y a la muerte de este se casa con Enrique VIII, hijo menor de Enrique VII. Hay un problema ahí, que la iglesia romanista no permitía la boda o el matrimonio entre la viuda Catalina de Aragón y el hermano de su difunto esposo. Eso estaba prohibido. Entonces debieron buscar una dispensa papal. Y el Papa Alejandro VI, el mismo Rodrigo Borgia, que llamó a Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que le dio la dispensa papal a Isabel y a don Fernando de Aragón, que eran primos, para que se casaran. El mismo Alejandro VI, siguiendo los intereses de la corona española, le da una dispensa para que Catalina se case con el hermano de su difunto esposo. Tenga eso en mente. Guarde ese dato muy bien guardado. Porque va a ser determinante para lo que va a ocurrir más adelante con Enrique. O sea, va a ser clave eso. La muerte de Enrique VII, Enrique VIII, obviamente, es el que va a empezar a ejercer esa corona por allá desde el año 1509 aproximadamente. Va a gobernar Enrique VIII hasta 1547. Siempre es un gobierno largo, ¿no? Va a tener un gobierno largo Enrique VIII. 1509, ¿qué pasó en 1509? ¿Quién nace?
Nace Juan Calvino. Y 1547, un año después de la muerte de Lutero, por el 1546. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos suave, ¿verdad? Ahí vamos bien, listo. Bueno, ¿qué va a pasar? Enrique VIII quiere un hijo varón que le suceda en la corona y que mantenga las relaciones políticas que él está tratando de mantener con España. Inglaterra, España. Tienen un hijo, pero no es varón, es mujer. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? La hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII, María. Exacto. La famosa María o María la Sanguinaria. Exacto. Ella viene a ser hija de este matrimonio. Como era mujer, ¿qué pasa si el rey muere? María sería la heredera. Pero ¿qué pasa con una heredera mujer al trono, a la corona inglesa? Sería reina consorte. ¿Y qué significa que era reina consorte? Que no puede gobernar ella, sino su marido. O sea, la corona inglesa la va a dirigir el marido de María. No María, sino el marido de María. Y eso era lo que Enrique VIII tenía que pasar. Por eso necesitaba un hombre, un hijo varón, para que sea él el que dirija políticamente Inglaterra y no otro hombre de otra corona. Ese era el temor. Resulta que lo intentaron y nada. No tenía un hijo varón. Por ningún lado apareció el hijo varón. Enrique dice, ¿qué hago? No puedo tener un amante porque era un hombre, a pesar de todo, de principios. Ahora podemos más adelante cuestionar qué tanto de principios era, pero había cosas que en su conciencia él no hacía, o sea, le impedía hacer. No puedo tener un amante. Bueno, divorciámonos. ¿Por qué? Enrique VIII es un hombre inteligente. ¿Por qué pensó en divorciarse en Cataluña? ¿Se acuerdan el dato? Porque no era permitido en 2016. Entonces, el dato que le dije que guardara, ¿se acuerdan? Cuando él se casa con Catalina, se casan por medio de una dispensa papal que le da Alejandro VI, porque era prohibido este matrimonio. Entonces, Enrique se acuerda de eso muy astutamente y dice, es que este matrimonio no fue válido. Entonces va al Papa Clemente VII y le dice, el matrimonio no es válido, doy una dispensa papal para divorciarme y casarme con otra persona. Ya ustedes saben la historia de Clemente VII. Catalina de Aragón y su sobrino, Carlos V, le salvaron la vida a Clemente VII. O sea que él no podía dar la dispensa papal a Enrique VIII porque sería ir en contra de Catalina y del emperador. Entonces, rehúsa darle la dispensa. ¿Y cuál fue el consejo que le dio? Tengo un amante. Y hacemos creer de que el hijo y toda la cosa, ¿cierto? Toda la novela que se puede construir a partir de ahí. Clemente VII le niega la dispensa papal a Enrique VIII. ¿Y sabe qué hizo Enrique VIII? Llevó el caso a las mejores universidades de Europa del momento. Si él estaba en lo correcto o no. ¿Y qué creen que pasó? Todas las universidades fallaron a favor de él. Estuvieron de acuerdo en que su primer matrimonio no fue legítimo y que por ende se podía volver a casar con otra mujer. Y no solo eso. Miren este dato importante. María sería hija bastarda. Sería hija bastarda. Pensando en Enrique VIII en qué? En que si tenía hijos con otros matrimonios, no vaya a llegar María. Pues yo también soy sucesora de la corona, entonces me pertenece. ¿Qué va a pasar? Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, la mano derecha de Enrique VIII, va a fallar a favor de Enrique VIII. Le va a decir, perfecto, todas las universidades creen que se pueden divorciar, yo también lo creo como arzobispo. Ahora, ¿por qué Thomas Cranmer está a favor del rey? Claro, se rompe, hay una ruptura
con Catalina de Aragón. ¿Y eso qué significaba? Romper con Catalina era romper con el romanismo duro de España. Ella representa ese romanismo. Y Thomas Cranmer había venido de un viaje que había tenido en Alemania y donde muy probablemente ya había conocido a los reformadores alemanes y había leído obras de los reformadores alemanes. O sea que Thomas Cranmer ya venía pensando en la reforma en Inglaterra cuando esta coyuntura se está dando en el tiempo. El caso es que Enrique VIII, alegando por su matrimonio ilegítimo, se divorcia de Catalina de Aragón y declara hija ilegítima a María Tudor. Eso fue lo que pasó. Se casa por segunda vez. Se casa con la señora Bolena. ¿Y qué creen lo que va a pasar? Le va a dar un hijo, pero no es hijo varón. Es otra mujer. ¿Y cómo le va a llamar a esa niña? Isabel. Esta es la famosa Isabel, que va a ser conocida como Isabel I. Solo hasta el siglo XX se le llamó a la reina Isabel II. ¿Sí? Solamente desde este tiempo, Isabel I hasta la reina Isabel que acaba de morir, era Isabel II. Nunca nadie más se llamó Isabel. ¿Verdad? Generalmente se les llamaba Isabel en memoria de los buenos, de las buenas gobernantes o gobernantes. Me parece extraño que solo hasta el siglo XX una mujer decida llamarse Isabel, como la Isabel de la Inglaterra de los puritanos. ¿Tendrá algo que ver eso? No sabemos, ¿verdad? Bueno, no le funciona, no le funciona, no le funciona. La muerte de Ana Bolena es muy triste, porque es que Enrique VIII alegó estar enamorado de ella. Yo por esa mujer daría mi vida entera. Eso dijo Enrique VIII. Pues resulta que aparece un complot, evidentemente hay un complot, donde se le acusa a Ana Bolena de un momento a otro de adulterio, que había engañado al rey, salió un complot y eso empezó a circular por Inglaterra, por la corona. ¿Y qué creen que pasó con Enrique VIII? Pues miró a Isabelita y dijo, mujer, yo quiero un hijo varón, y dicen que esta me fue adúltera. Pues sí, apoya la polémica de la acusación contra su esposa Ana Bolena, apoya esa acusación. Incluso algunos historiadores creen que el mismo Enrique VIII hizo el montaje para que a su esposa la acusaran de adulterio. ¿Y qué pasó? Le aplicaron pena de muerte a Ana Bolena y así todo. Entonces el rey está libre. ¿Para qué? Para volverse a casar por tercera vez. Y efectivamente, ahora el rey se va a casar con Jane Seymour. Jane Seymour. Y la famosa Jane Seymour le va a dar un hijo. ¿Y qué creen que pasó? Ella sí le va a dar un hijo varón. ¿Y cómo se le llama el hijo varón entre Enrique VIII y Jane Seymour? Eduardo. Y es el famoso Eduardo VI. Que, por cierto, en su tiempo, los protestantes en Inglaterra emergieron, se desarrollaron y se escribieron los 39 artículos que van a ser conocidos como los 39 artículos de la Iglesia Anglicana en los tiempos de Eduardo VI. Él va a ser el hombre. Ahora, la historia de Enrique VIII no termina aquí. ¿Qué creen? ¿Que esta fue su última esposa? No, no fue su última esposa. Ya, lo que pasa de aquí en adelante no nos interesa mucho realmente qué fue lo que pasó. Solamente a nivel de información. Se casó con Catherine Howard, luego con Catherine Parr, con Anna Cleves, que era una luterana. Por lo menos tuvo tres esposas más: Catherine Howard, Catherine Parr y Anna Cleves, o Cleves, de Alemania. O sea, tuvo 6 esposas, Enrique VIII.
6 esposas. Pero lo que nos interesa de la historia es hasta acá. Hasta Jane Seymour, la madre de Eduardo VI. Hasta ahí es donde nos interesa la historia básicamente. ¿Qué va a pasar? Muere Enrique VIII en el año 1547. Ahora miren el cuadro. María, Isabel y Eduardo el Menor. ¿Quién va a suceder en el trono? Eduardo, el hijo Eduardo. Él le va a suceder en el trono. Eduardo VI. Y Eduardo va a gobernar desde 1547 a 1553. Eso va a gobernar Eduardo VI. 6 años. Era un hombre muy enfermo, pero Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, que había traído el protestantismo a Inglaterra en los tiempos de Enrique VIII, fue clave en la educación que Enrique le dio a Eduardo. ¿Por qué? Porque fue una educación protestante. Desde niño fue educado con principios protestantes del arzobispo Cranmer. Entonces, cuando Eduardo llega al poder, Eduardo es protestante. O sea, Eduardo no es romanista. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se da la ruptura con Roma, porque el Papa Clemente VII no le da la dispensa papal, Enrique VIII se autoproclama cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y eso se conoce como anglicanismo. Entonces, Enrique VIII trae el famoso anglicanismo. Eres cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y esto se da en el año 1534. Ahí se da esto. Esto es lo que está pasando. Aquí ya a partir de acá hablamos de una iglesia anglicana. En los tiempos de Eduardo VI se escriben los 39 artículos de la iglesia anglicana. El arzobispo Thomas Cranmer es el más representativo y otros dos, Hugh Latimer y Ridley, son los obispos que conforman este equipo de servidores o ministros protestantes. Eso es lo que está pasando. Pero, Eduardo, bueno, ¿y quién sigue? Tenemos dos, ¿no? Bien. Pero no era ilegítima, no fue declarada ilegítima por Enrique VIII como hija ilegítima. ¿Cuál era el problema? El problema es que mientras se desarrollaba la corona de Enrique VIII y se desarrollaba la corona de Eduardo VI, María, muy astutamente, acusó a Isabel de ser bastarda. ¿Por qué? De ser hija ilegítima. ¿Por qué? Porque María apela a que el matrimonio de su señora madre y de su señor padre era un matrimonio legítimo. Y que cuando Enrique VIII se casa con Ana Bolena, adulteran. O sea que Ana Bolena era una adúltera. Y al ser una adúltera, su hija Isabel iba a ser bastarda, ilegítima. Noten todo el problema por una dispensa papal. O sea, todo se da por eso. Porque un papa decide que dos personas que no se podían casar en un tiempo determinado se casen. Todo se desprende de ahí. Entonces ella dice, ella es ilegítima, entonces reclama. ¿Qué pasa con Isabel I? No se quiso meter en problemas porque ella sabía lo que podía venir. Si ella alega que la ilegítima es María, pues hombre, las dos están enredadas. Finalmente las dos están enredadas. María está enredada porque este matrimonio fue con una dispensa papal. E Isabel está enredada porque si se determina que este matrimonio fue válido, la que queda invalidada es ella. Entonces, las dos están enredadas. En algún momento, María Estuardo, la que va a ser sucesora de la corona escocesa y francesa, le va a decir a María, ¿por qué no mataste a Isabel?
O sea, le va a reclamar eso más adelante. ¿Por qué no la mataste? Si la tenían muy cerquita para matarla. Y esa es una de las anécdotas que se dice. María era muy sanguinaria, pero finalmente no fue capaz de matar a su media hermana Isabel, pudiéndola matar. Entonces, María continúa 1500 a 1558. ¿Qué pasa con el protestantismo en Inglaterra, con María? Se viene abajo, porque María es humanista, como su señora madre Catalina de Aragón. Su hermano era protestante y ella era humanista. Los protestantes en Inglaterra en este tiempo son brutalmente perseguidos. 280 protestantes fueron llevados a la hoguera. Entre ellos, Hugh Latimer y Ridley, quienes fueron sometidos a la hoguera, y se obligó a Thomas Cranmer, su amigo, a ver la muerte de ellos. O sea, como parte de la tortura, sometieron a Cranmer y lo pusieron al frente para que viera a sus amigos morir quemados vivos. Y luego le tocó el turno a Thomas Cranmer. ¿Qué pasó con Cranmer? Que Cranmer gestionó todas las políticas protestantes en Inglaterra, pero cuando lo capturan se retracta y escribe un documento donde le dice a la reina María que no, o sea, que se arrepiente de haber ingresado todas esas políticas protestantes en Inglaterra y de haber redactado los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Cuando lo llevan para que haga la retractación pública, y luego lo iban a matar igual, por mucho que se retractara, ustedes ya entienden eso, o sea, igual te arrepentiste, pero igual hay que aplicarte la pena. Cuando se iba a retractar públicamente, no se retractó, sino que por el contrario, afirmó las creencias protestantes que tenía y algo particular. Él escribió el documento de retractación y ese día que le tocó públicamente defender su posición, dijo, y ahora me arrepiento de que una de mis manos haya sido usada para escribir ese horrible documento que era mi retractación. Que arda en el fuego la mano que escribió el documento. Y cuentan los historiadores que cuando lo sometieron a la hoguera, puso su mano primero y no la quitó hasta que no quedó calcinada. La mano con la que escribió el documento de retractación. O sea, fue un héroe, finalmente un héroe de la fe protestante, Thomas Cranmer. Todos ellos murieron con María Nazareth. Muchos otros huyeron a la Europa continental, a Países Bajos, a Ginebra, a Estrasburgo. Muchos huyeron y por este tiempo se empiezan a dar viajes muy frecuentes a Massachusetts, a lo que hoy es Norteamérica. Muy frecuentemente se empiezan a dar viajes de protestantes ingleses que huyen de Inglaterra en los tiempos de María y muchos aprovechan la huida para ir a lo que se conoce eurocéntricamente como el Nuevo Mundo, que sería nuestro mundo, sobre todo los Estados Unidos de América. Finalmente, el reino o la corona de María también desaparece. ¿Quién queda? Isabel. Le toca el turno a Isabel, ¿verdad? 1558 hasta 1603. Bastante tiempo dentro. ¿Y de qué confesionalidad es Isabel I? ¿Es romanista o es protestante? Hay que mirar a la madre. Ana Bolena era protestante, por lo menos tenía simpatía con el protestantismo. Entonces, va a ser como su señora madre, ¿no? Isabel I va a ser protestante, como su hermano Eduardo. O sea que en el tiempo de Isabel, todos los protestantes ingleses que habían huido vuelven otra vez a Inglaterra. ¿Sí? De ahí es donde viene la reina, ¿no? Señor, reina, correcto, eso, bien, ahí estuvo, estamos conectados. Claro, reina viaja en el año 1558 a Inglaterra. 1558, el mismo año en el que empieza el reinado de Isabel. Correcto, entonces ellos viajan a Inglaterra de nuevo
Pero hay una anécdota con un personaje, John Knox. No sé si ustedes han escuchado esa anécdota con John Knox, el escocés, el reformador escocés. Resulta que para el tiempo que gobernaba María, la sanguinaria en Inglaterra, María Estuardo gobernaba en Escocia. María Estuardo. Ahorita les voy a contar un poco la historia de ella, que también era como María la sanguinaria. O sea, esas Marías eran tremendas, excepto la Virgen María, llena de gracia, ¿verdad? Pero esa María Estuardo era igual como la sanguinaria, pero en Escocia. Entonces John Knox tuvo que huir de Escocia y huyó a Ginebra, a la Ginebra de Calvino. Cuando llega a Ginebra, se le ocurre la gran idea a John Knox de escribir un documento donde descalifica el gobierno femenino en los reinos. O sea, bíblicamente trata de explicar que una mujer no es llamada por Dios a reinar o a gobernar absolutamente nada. Claro, eso tenía una razón de ser. Salió huyendo de las amenazas de una mujer que era reina, o sea, María Estuardo. Lo que no contaba, y aquí es el tema de la providencia, es que cuando escribe su documento y el documento es publicado, María la sanguinaria había muerto. Y en el poder estaba Isabel I. El documento lo recibe Isabel. ¿Y qué creen ustedes? Cuando John Knox iba de regreso a Escocia y quería estar en Inglaterra para hacer ministerio, no lo dejaron entrar. Y es triste porque hubiese sido una explosión reformada tremenda en Inglaterra. Si Isabel I acepta la presencia de John Knox y permite que John Knox trabaje la reforma. Pero miren las cosas, por un documento que no iba dirigido a Isabel, sino a María, pero que Isabel recibe y lo toma como personal, John Knox no pudo entrar a Inglaterra de derecho. O sea, no hizo parte directa de la reforma inglesa. Hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos. Sí, con lo que escribimos, sobre todo en las redes sociales. Usted no sabe para quién trabaja, no sabe para quién trabaja. Y eso le pasó al famoso John Knox, desafortunadamente. Isabel I es protestante, ayuda a la causa protestante. Ahora, cuando yo digo que era protestante, pues no quiero decir que era protestante al nivel de los puritanos y así, no. No simpatizaba con el protestantismo, o sea, le gustaba y no lo prohibía. Incluso en su tiempo había mucha tolerancia religiosa, no solamente los protestantes podían desarrollar su religión, sino romanistas que se habían quedado en Inglaterra del tiempo de María la Sanguinaria. Isabel no los expulsó, o sea, no los exilió de su reino, sino que con esa tolerancia religiosa permitió que muchos romanistas se quedaran en Inglaterra e hicieran sus misas. O sea, ella fue tolerante, eso sí, los romanistas no podían iniciar ningún conflicto social, ni perseguir a la iglesia protestante, ni hacer ninguna revuelta o insurrección, porque entonces ahí sí Isabel entraría ahí, ¿cierto? A intervenir políticamente. En el tiempo de Isabel I aparecen los puritanos. Ahí ya oficialmente hablamos de los puritanos. Primera generación de puritanos. Esa primera generación es todo el gobierno de Isabel I. Todo el gobierno de Isabel I es la primera generación de puritanos. Ellos son. ¿Por qué se les llamó puritanos? Por su deseo de purificar la iglesia anglicana. Su deseo de purificar la iglesia anglicana. Y fue despectivamente. Se les llamó puritanos despectivamente. Eso fue lo que pasó. Esa es la primera generación de puritanos ingleses. Que hacen parte
de la ortodoxia reformada temprana como la primera generación de reformados holandeses que hacen parte de la ortodoxia reformada temprana. Sí, o sea, ya hay toda una ortodoxia doctrinal que se va desarrollando a partir de acá. ¿Sí? Digamos 1555-56 en adelante, y pues tiene que ver con el tiempo en que Isabel posteriormente llega a la corona y todo lo demás. Pero Isabel también tiene que morir, ¿no? Tiene que morir. Antes de decirle lo que sigue, pasó también algo interesante en el tiempo de Isabel I. ¿Saben qué pasó? María Estuardo, la reina de Escocia, la que persiguió a John Knox, ¿sí? Hija de María de Guisa y de Jaime IV. Jaime IV era el rey de Escocia, María de Guisa era la reina consorte de Francia. Cuando se casan, tienen a María Estuardo. Ella es, o sea, que es heredera de Escocia y de Francia al mismo tiempo. María Estuardo, que persiguió a John Knox en Escocia, quería Inglaterra. O sea, era su corona escocesa, francesa y dice, ahora inglesa. Quería la corona inglesa. Y creía que Isabel era una bastarda. ¿Sí? Ella estaba segura que el matrimonio de Catalina y de Enrique VIII era válido y que María la Sanguinaria era legítima sucesora y que el matrimonio de Enrique con Ana Bolena era un adulterio, por lo tanto Isabel I era ilegítima. Entonces, como no hay más sucesores, la sucesora legítima aquí de Inglaterra vengo a ser yo. ¿Por qué viene a ser ella? Porque a ser hija del rey Jaime IV de Escocia, que no saben ustedes, Jaime IV de Escocia era hijo de quién? De Enrique VII de Inglaterra. ¡Ah! La importancia de los antepasados. Usted va y va y va. ¡Oh! Mi abuelo era el rey Enrique VII de Inglaterra. O sea que yo también tengo derecho a la corona inglesa. Todo lo que se está dando les parece una telenovela, ¿verdad? Entonces, María Estuardo dice, no, Inglaterra también es mío, Isabel es ilegítima, y empieza a cranear cómo la va a sacar del poder. Entonces, levanta a todo un ejército en Escocia, al norte de Inglaterra y en Francia, y se vienen unas embarcaciones por el Mar del Norte a llegar a Inglaterra. Isabel no era cualquiera, Isabel prepara su ejército inglés, y tengo que decirlo, armado por puritanos. O sea, los puritanos dijeron, no, que acá no nos van a sacar. Por fin tenemos una reina que se identifica con nosotros y viene María Estuardo, romanista. No, no, los puritanos apoyaron toda la causa. ¿Y quién cree que ganó la batalla? Isabel ganó la batalla. Los barcos de María Estuardo perecieron, naufragaron, muchos soldados murieron, o sea, fue un fracaso para ella esa batalla, incluso al norte. Entre los escoceses y los ingleses, ganaron los ingleses también. Entonces fue como un fracaso militar para María Estuardo y se empezó a debilitar políticamente. Al punto que el parlamento escocés para ese tiempo ya había sido impactado por la enseñanza protestante de Knox. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando María Estuardo quiso hacer su segundo golpe, el parlamento escocés no la apoyaba porque era protestante. O sea, falló en contra de la reina. Y cuando falla en contra de la reina, el ejército escocés viene a capturar a la reina. Y la reina, sabiendo, huye de Escocia. Cosas de la vida. Viene la enseñanza de la vida. ¿Y dónde se fue a refugiar? Resulta que al no contar con más apoyo familiar y político, María Estuardo viene viene a ser ¿qué? Prima, ¿cierto? Prima segunda, tercera, Isabel, a pedirle ayuda a Isabel que le diera como un lugar de refugio en Inglaterra, porque de aquí a que ella llegara de Escocia a Francia, no había nada que hacer.
no tenía alternativa, tenía que salir por la frontera Escocia-Inglaterra. Entonces le pide ayuda a la reina para que el ejército inglés no la mate a María, sino que Isabel le perdone la vida. ¿Y qué creen que pasó? Usted algún día me quiso matar y me trató de bastarda y ilegítima. Se sacó, se vengó y mató a María Estuardo. Si ven, volvemos a las mismas enseñanzas de la vida. Es mejor ser prudentes cuando decimos cosas, hacemos comentarios. No sabemos para quién trabajamos finalmente. Isabel termina matando a María Estuardo y esa es la victoria protestante. ¿Por qué? Porque Escocia inmediatamente se autoproclama protestante, calvinista. Escocia ya no tiene, digamos, un gobernante que se oponga a eso, e Inglaterra fortalece su protestantismo porque ahora los escoceses y los ingleses empiezan a trabajar juntos. Dos países, dos reinos que se odiaban, ¿de acuerdo? La casa de Escocia era la dinastía Estuardo, siempre peleó con la dinastía Tudor. Ahora, tras la muerte de María Estuardo y el gobierno de Isabel, las dos casas ya no tienen conflicto, ya no hay batalla entre las dos casas. O sea, ya la dinastía Tudor es la dinastía que está gobernando Escocia y gobernando Inglaterra. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, pero entonces Francia, porque si María Estuardo también representaba, era reina consorte en Francia, ¿qué pasó? Bueno, el hijo, un señor. Bueno, de María Estuardo hay muchas historias porque tuvo 3 maridos, y ustedes en los libros lo van a leer ya con calma, detenidamente, y cómo se enamora de un soldado, y por casarse con el soldado arma toda una confabulación para que le mataran a su esposo, o sea, novela, todo esto es como una novela. El caso es que tiene un hijo, y ese hijo va a ser llamado Jacobo, conocido como Jacobo I. Y resulta que el joven Jacobo I pues, termina siendo descendiente de Enrique VII al mismo tiempo. O sea, Jacobo I viene a representar la casa de los Tudor y la casa de los Stuart. Cuando muere Isabel, ¿quién sucede? No hay quien suceda. No hay hijo ni por acá, ni por acá, ni por acá. Es decir, no hay quien, o sea, ¿quién sucede la corona de Isabel? Entonces Jacobo sucede la corona y hay una unión política por primera vez entre Escocia e Inglaterra bajo el mismo rey Jacobo I, que es el famoso James, al cual se le dedica la Biblia, King James, la traducción al inglés de toda la Biblia. Aquí ese señor, ese muchacho, ese joven, va a unir las dos casas por primera vez y va a crear una nueva dinastía. O sea, a partir de Jacobo empieza una nueva dinastía. ¿Sí? Ahí hay un Reino Unido. Claro. ¿Rey de Francia? No, no, porque ya pierde la, ¿cómo se dice? Ah, porque su mamá era reina consorte. Recuerda, las reinas consorte no tenían derecho a autoproclamarse sí, gobernantes, o sea, a regir. Entonces pierde la potestad en Francia. ¿Y quién queda en Francia? No, otra persona. Tendríamos que investigar. Bueno, cuando se hable de la reforma en Francia, ahí es donde incluso el que queda en Francia para ese tiempo, Francisco II, está en Francia. Francisco II está en Francia. Ese es el que está en Francia, gobernando Francia. Francisco II. ¿Sí? Para que tengas el dato ahí. Y Jacobo I, pues gobierna los dos, pero pues hay un problema con Jacobito. Es romanista, no es protestante. Y ustedes entienden por qué es romanista, porque María Estuardo, todos eran romanistas. Entonces, casi siempre mi mamá es así, ¿no es cierto?
me identifico. Era romanista. Entonces, a pesar de que la King James se tradujo en su época, 1611, y se dedicó al rey King James, nada que ver. O sea, él no era pues que haya impulsado esa traducción o que fue simplemente un acto de cortesía, que era lo que se solía hacer en ese tiempo, actos de cortesía de esa magnitud. Entonces, no era protestante. Jacobo gobernó después de Isabel 1603 a 1625. Ese fue el gobierno de Jacobo. Entonces, en este periodo de tiempo, otra vez, vuelve y juega. Muchos puritanos tuvieron que huir de Inglaterra. Y en ese tiempo de Jacobo I huyó gente importante. Por ejemplo, William Ames, el famoso puritano de la médula teológica y de la definición de teología. Cuando yo enseño introducción a la teología, terminamos con la definición de William Ames de teología. ¿Ustedes saben esa definición? ¿Qué es la teología? Es la doctrina del vivir para Dios. ¿Se la aprendieron? Niños, ¿qué es la teología? Responden los niños. Tan fácil. Es la doctrina del vivir. Esa es la famosa definición de William James. Y ese tiempo, muchos puritanos de renombre se refugian en Países Bajos y para ese tiempo en los Países Bajos, la famosa ladera Reformatia o Segunda Reforma, ya estaba caminando y la famosa controversia entre los arminianos y los calvinistas estaba dando. Entonces mire cómo las cosas, ¿sí? Y muchos migran a Estados Unidos. Otra vez, muchos van a Estados Unidos para este tiempo de Jacobo I. Muy bien, no sé si hay preguntas hasta aquí en lo que va esta historia novelesca, ¿no? ¿En qué año? Entre el 1601 y 1604. Perfecto. Luis XIII, llamado Justo. Sí, señor. Sí, señor. La King James utiliza las mismas fuentes de la Reina, la traducción de Casiodoro de Reina, el texto masorético del Antiguo Testamento y el texto, ahora sí, texto Receptus, porque ya Teodoro Beza le había dado el nombre, o sea, ya se llamaba Textus Receptus. Para el tiempo de Erasmo no se llamaba Textus Receptus, sino la edición de Erasmo de Rotterdam. Pero Teodoro Beza hace una edición de la edición de Erasmo de Rotterdam y se empieza a llamar Textus Receptus, que viene a ser el texto del Nuevo Testamento de la traducción de la King James. No entiendo más de la King James y toda la Biblia de Ginebra, la versión más usada en inglés. La Biblia de Ginebra, correcto. También del texto de la edición de Erasmo y de Besse. La de Ginebra no se consideraba tan al principio por los cristianos, me dice que no se usaba la de Ginebra y digamos para ver que después la de Ginebra queda como se usa la King James Con el tiempo. y así se hizo la versión actualizada. Pero, esa versión que usó King James, aparte que él era romanista, tuvo algo de oficial, como de acto oficial, como de la corona, o simplemente fue eso por eruditos, por luego los traductores, en honor simplemente del imperio. Sí hubo un acto oficial por el rey Jacobo I, pero digamos que, o sea, Jacobo I, a pesar de ser romanista, no fue como María la Sanguinaria.
Eso también hay que ser justos con él, o sea, no aplicó las mismas políticas de María Tudor, pero generó ciertos momentos de incomodidad, incluso se le acusó a él de sodomía. Y los puritanos de su tiempo sospechaban de sodomía del rey Jacobo I. La sodomía tremenda, ¿no? Esa anda en todas partes. Sí, 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 o sea, siempre. Entonces sí hubo, pero no tuvo mucha fuerza precisamente porque el mismo rey, por etapas de su gobierno, se volvió hostil a los puritanos. Entonces había como esa tensión, siempre hubo esa tensión. Ahora, la King James se reconoce más es con el tiempo, porque es que la Biblia de Ginebra cuando entró a Escocia, entró, ¿cómo se dice? Sí, por contrabando. O sea, no fue una, pues, obviamente, entró por contrabando y se leía a escondidas. O sea, no era una Biblia pública, oficial, ni nada de eso. Sí, pero después los puritanos van a tener la King James como su Biblia autorizada, o ya finalmente. Es decir, va a ser la Biblia de ellos, pero eso lo vamos a ver después del break, cuando toquemos un poquito la Commonwealth, la mancomunidad. Sí, sí, pero al fin y al cabo los anglicanos quedaron como iglesia oficial y después con María Seminaria vuelve los romanistas, con Jacobo vuelven los romanistas también, Sí, iglesia oficial. sí, pero no fue Había una tan, iglesia oficial decía, no, no, pero no romanistas en el sentido de que, ah, o sea, como se estaba llevando a cabo en Roma. No, no, porque los reyes que se identificaban con el romanismo debían lidiar con el parlamento. Recuerda que en Inglaterra siempre hubo un parlamento y ese fue el problema. Que como estos otros gobiernos dejaron un legado protestante cuando Jacobo I es rey, su parlamento tenía puritanos. y actualmente cuando a esa segunda que acá cuando nosotros vemos en televisión todas estas iglesias son todas anglicanas. ¿No? Y presbiteriana. La reina Isabel era cabeza de la iglesia anglicana y cabeza de la iglesia presbiteriana escocesa. Ella representaba a la iglesia presbiteriana escocesa de Edimburgo, donde está Sinclair Ferguson y Israel de Rey. Y uno desde acá ve, lee que todos son católicos romanos. No, ella no era romanista. Ahora no puedo pues, dar mi vida por la reina Isabel II, ¿no? Pero no, romanista no era. Era cabeza de la iglesia anglicana y la iglesia presbiteriana escocesa. Porque son los Reinos Unidos, ¿no? O sea, ella representa Escocia en el reino. Yo tengo una duda tengo una incógnita con la iglesia anglicana. La primera vez conocí por ahí personas que me decían que la iglesia anglicana tenía una rama romanista y una rama protestante. Por eso. Pero ¿cómo puede ser un pobre con la iglesia? No, es que precisamente él pues, no convivió. Lo que nosotros conocemos como anglicanos calvinistas fueron los no separatistas del periodo puritano. Los que se separaron, pues fueron todos estos movimientos, los congregacionalistas, los bautistas, pero hubo mucho puritano no separatista, que veían la separación como un crimen y permanecieron en la iglesia anglicana, pero eran calvinistas. Señor, Los presbiterianos tienen esposa. sí, La tierra no hubo. sí, sí, vienen de Escocia e Inglaterra. Se mueven de Escocia e Inglaterra. ¿Qué va a pasar con los presbiterianos? Que abogan por una iglesia nacional. Ese es el tema. Entonces, no apoyaban el separatismo, porque si el presbiterianismo apoyaba el separatismo, en Colombia decimos, se estaría pegando un tiro en el pie. No sé cómo decir en Chile, ¿verdad? Cierto. No tendría sentido. O sea, si los presbiterianos abogan por una iglesia nacional y apoyan los separatistas, pues no tiene sentido digamos, abogar por una iglesia nacional. Pero si es nacional es porque no es separatista. Entonces,
Los presbiterianos no apoyaron el separatismo, incluso muchos puritanos presbiterianos permanecieron en la iglesia anglicana por mucho tiempo, para no entrar como en esa polémica del separatismo, ¿no? Por mucho tiempo, hasta que se dio el tiempo del Lord Protector, Oliver Cromwell y la Commonwealth, que ahí ya de manera oficial el puritanismo gobierna Inglaterra a través de una línea mucho más presbiteriana. Pero se movieron con mucha cautela, porque volvemos a lo mismo, lo que tú hagas hoy, mañana tiene repercusiones, consecuencias. Pero sí, hay anglicanos que son un poco más romanistas y anglicanos, ojo, que son romanistas, otros que se declaran calvinistas y otros liberales. La matrimonio. Esa. J. Packer creo que sale del anglicanismo por eso. ¿Han leído a J. Packer? El del conocimiento de Dios. Él era anglicano, pero no sé, no para el tiempo de Martin Lloyd Jones ni de John Stott, sino para J. Packer. Eso fue ahorita en el 2005. Él sale porque el anglicanismo autoriza un ala del anglicanismo autoriza el matrimonio homosexual. Y él sale del anglicanismo como tal, o sea, no sé si no se ve identificado. Ahora, ese gobierno anglicano es bien complejo, no es tan fácil como uno cree. Es bien complejo. Hablaba, bueno, ya hace tiempo con un pastor anglicano en Colombia. Y, oh, no, o sea, es un gobierno supremamente rarísimo. Rarísimo. Ellos tienen en los Estados Unidos tienen una junta directiva. Y esa junta directiva es la que oficializa obispos en diferentes países, pero no está en todos los países y entonces ese candidato al obispado pasa por todo un proceso y es esa junta y esa junta depende de otra junta y esa otra junta no depende de la junta inglesa, ya están separados, o sea, ya no hay una uniformidad como lo estuvo en Inglaterra. O sea, ser anglicano no significa ser de Inglaterra. Hoy, sí, en ese tiempo sí. Los anglicanos porque pertenece a la Iglesia de Inglaterra, propiamente. Hoy en día no. O sea, hoy en día hay iglesia anglicana en Sudáfrica. Sí, pero Colombia, Latinoamérica, Chile, acá también. Pero, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso con Inglaterra? O sea, no. Sí me hago entender, es como una extensión internacional y ya su gobierno tiene líneas de gobierno. Entonces, los anglicanos liberales gobiernan a expensas de los anglicanos calvinistas y no se tratan como hermanos, no hay fraternidad entre ellos, pero siguen siendo anglicanos. Algo así es el presbiterianismo también. Algo así, depende del presbiterio al que tú pertenezcas. ¿Sí? La OPC, creo que fue. Sí, la OPC, que también se dieron matrimonios homosexuales, la PPC y PCA, la más conservadora. Entonces mira que con el presbiterianismo también pasa lo mismo. Tengamos un break y ya tenemos nuestra última tesis. En este punto es importante introducir a John Knox porque entendiendo bien lo que viene ocurriendo en Inglaterra desde los tiempos de Enrique VIII, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, luego con su hijo Eduardo VI, se fortalece el desarrollo del protestantismo en Inglaterra, luego con Isabel I, durante ese tiempo, casi 40 años de gobierno, fue el tiempo donde los puritanos tomaron mucha más fuerza y desarrollaron su teología, por lo menos esa primera generación de puritanos. Ahí es donde entra en escena John Knox antes de avanzar un poco más hacia los tiempos de Carlos I, la Mancomunidad y Carlos II. Entonces, antes de ir a avanzar un poco más, tenemos que pasar primero por John Knox
el cual nace en 1513 y 1572. Muere 1513, o sea que tenía Calvino 4 años cuando John Knox nace, ¿no? O sea que este es un reformador, podríamos decir, de segunda generación, pero ya de la Europa insular, no de la Europa continental, como lo fueron Calvino, Bullinger. No, este es de la Europa insular, o sea, de Escocia, de Inglaterra. El primer mártir escocés fue Patrick Hamilton. Se dice que Patrick Hamilton tuvo unos viajes a Países Bajos por cuestiones de negocios, comercio, entonces viajaba mucho a los Países Bajos. Y en uno de los viajes que hace a los Países Bajos, conoce a una comunidad calvinista ahí. Por lo menos eran personas que simpatizaban con el calvinismo, ya venían desarrollando una teología calvinista. Y aparentemente Patrick Hamilton de ellos conoce la fe evangélica, o sea, el protestantismo, y en uno de esos viajes de regreso a Escocia empieza a predicar. Lo que va a ocurrir en los tiempos rígidos del gobierno de María Estuardo es que precisamente a Patrick Hamilton se le va a condenar y va a morir también en la hoguera, es decir, se va a convertir en un mártir por empezar a enseñar asuntos que tenían que ver con los herejes protestantes que ya habían ingresado, estaban ingresando a Inglaterra por Thomas Cranmer, ahora en Escocia por Patrick Hamilton. Entonces, obviamente, la corona escocesa, que era romanista, no lo iba a permitir. Ellos ya sabían lo que podía pasar si lo permitían. Este señor, Patrick Hamilton, el primer mártir escocés, Patrick Hamilton, va a influenciar a un señor acá en el punto 3 llamado George Wishart. Parece ser que cuando Patrick Hamilton predicaba en algunos de los círculos o de las comunidades donde predicaba la fe evangélica, había un hombre, un joven, que era el que más atención prestaba cuando Patrick Hamilton predicaba, y era George Wishart. George Wishart se va a convertir en predicador protestante, en el predicador protestante más significativo de ese tiempo, pero también va a ser mártir el 1 de marzo de 1546, a manos del cardenal David Bacon. ¿Qué va a pasar en 1546? ¿Qué estaba pasando cuando George Wishart estaba siendo asesinado? Está muriendo Martín Lutero. 1546 es la misma época. Martín Lutero va muriendo y George Wishart va muriendo, pero como mártir ahora en Escocia. Entonces fue Patrick Hamilton el primer predicador, el que empezó a predicar. Luego George Wishart continuó ese legado de predicación como un protestante escocés. Resulta que en una de las reuniones de predicación y de oración que tenía George Wishart, invitaron a un joven a escuchar. Ese joven decide ir y ese joven es John Knox. Él se sienta en una de las sillas y empieza a escuchar la predicación de Wishart y dice John Knox en uno de sus escritos que nunca había escuchado a un predicador como George Wishart. O sea que al parecer era un hombre bastante apasionado a la hora de predicar y muy fiel a las escrituras. Que Knox más adelante ya en todo su bagaje como reformador escocés va a decir de él. De los predicadores que he conocido en el mundo, uno de los más importantes para mi vida fue Wishart, o sea que, y su predicador favorito por aquel tiempo. Eso hace que Knox entonces se identifique con la fe evangélica de Wishart y Knox empiece una carrera ya como protestante en Escocia. Va a ser elegido pastor en la iglesia de Santa Trinidad en el año 1547, Knox un año después de la muerte de Wishart, casi que como reemplazo de él. Eso es lo que va a hacer la comunidad. Casi que como reemplazo de Wishart, Knox va a ser elegido pastor. Porque de todos los feligreses era el feligrés más adelantado, o sea, era el que más mostraba interés por la fe protestante y tenía las capacidades intelectuales para desarrollar la doctrina o explicar la doctrina. Así que es pastor en 1547 y va a empezar a tener problemas con la corona escocesa. La corona escocesa es romanista,
Incluso hay una famosa pintura donde está John Knox delante de la reina María Stuart, denunciándola públicamente. Es una cosa fuera, ¿cierto? Fuera de lugar que se diera algo así, que un predicador protestante denunciara a una reina públicamente, o sea, aprovechara un coloquio importante porque John Knox empezó a ser invitado a la corte porque María Estuardo no lo quería, o sea, ellos eran estratégicos, entonces no quería hacer ver que John Knox era como el hereje protestante porque rápidamente pasaría de hereje a nacional. Entonces, muy cautelosamente lo que quería hacer María Estuardo con él era persuadirlo para que se arrepintiera de su fe protestante y regresara al romanismo. Y así evitaba cualquier tipo de división en su imperio, en su reino escocés. Y lo invitó en determinadas ocasiones a la corte a tener diálogos y polémicas y hablar un poco de teología, esperando que John Knox se retractara, pero resulta que cada vez que John Knox hablaba, más la denunciaba públicamente, y entre ellas hace esa denuncia pública famosa, donde, bueno, básicamente la trata como hija del mismo demonio, ¿no? O sea, como la enviada del mismo Satanás, y dejó ya ver John Knox que no estaba dispuesto a negociar su fe y se presenta la ruptura. A partir de ese momento, María Estuardo empieza una persecución con John Knox tremendo, incluso lo atrapan, a él lo capturan y 2 años permanece trabajando en embarcaciones como, ¿cómo se llama? Sí, en las escaleras, exactamente, 2 años ahí, incluso lo hacían encadenados. Mientras se solucionaba a ver qué era lo que pasaba con él, si le aplicaban la pena de muerte o no. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ya Escocia estaba cargada, o sea, ya Escocia no aguantaba más el trato que se le estaba dando a todo aquel que pensara diferente a Roma. Entonces la sociedad protestante en Escocia, que había seguido a John Knox y venía desde Wishart, tenían iglesias en casas, o sea, era una sociedad que iba creciendo, armó su propio ejército, o sea, se armaron, constituyeron su propio ejército y se fueron tras la liberación de Knox. Y en uno de los momentos en los que lo sacan de uno de los barcos, de las naves, y lo llevan a un lugar cerrado para hacerle un juicio, entran los del ejército protestante escocés que armaron ellos mismos, entran con armas, se enfrentan a las autoridades de la Reina María, le ganan el enfrentamiento, eh, digamos, bélico, armado, entran a la casa donde estaba John Knox y lo sacan de allá. O sea, prácticamente es como una liberación heroica. Y lo sacan, lo liberan, liberan a John Knox, le dan esa libertad y luego él tiene que viajar a Inglaterra. Y en Inglaterra se refugia. Se refugia. Porque estaba, digamos, en Inglaterra para esos tiempos, estaba gobernando Eduardo VI, correcto, Eduardo VI. Entonces termina refugiándose en Inglaterra, donde también va a hacer ministerio, va a conocer a Marjorie Bowes, que va a terminar siendo su esposa, ¿sí? Creo que se casó 2 veces, va a terminar siendo su primera esposa, y va a hacer familia en Inglaterra, se va a refugiar, va a empezar a desarrollar su ministerio cristiano en Inglaterra, que era un país que permitía pues la presencia de los protestantes. Era un país, era un reino protestante, llamémoslo así. Luego, cuando Eduardo VI pasa y entra María Tudor, entonces efectivamente tiene que huir de Inglaterra John Knox y en esas huidas termina en Escocia, en Ginebra. Termina en Ginebra, en la tierra de Juan Calvino. Él huye de Francia, huye a Francia en el año 1553 debido a la persecución desatada por María Tudor y de Francia pasa a Ginebra. En Ginebra no va a estar mucho tiempo realmente, o sea, no podríamos decir que John Knox hizo una carrera en Ginebra, no, en Ginebra está poco tiempo, pero el poco tiempo que pasa en Ginebra, conoce a Calvino, conoce a Besa, está bajo
se somete a la educación en las cátedras de estos hombres, conoce cómo Ginebra implementa la reforma, obtiene herramientas importantes para él luego llegar a Escocia a implementar la reforma como lo hizo Calvino y Farel en Ginebra. Eso es lo que va a pasar con Knox en Escocia. Visitó a Calvino y a Bullinger y luego regresó a Inglaterra para casarse. Ustedes entienden el tema. Cuando intenta regresar a Inglaterra, le van a cerrar la entrada a Inglaterra porque Isabel I, por el escrito que les comenté, en contra de María Estuardo, le va a llegar esa Isabel I y Isabel I no le va a dejar la entrada a John Knox. Regresa a Ginebra, tuvo 2 hijos, Nathanael y Eleazar, pastoreó una iglesia inglesa en Ginebra junto con el pastor Christopher Goodman. Su primer toque de trompeta que no le permite ingresar a Inglaterra. Se le dice toque de trompeta, pues ilustrativamente, ¿no? Toque de trompeta era como decir, sí, hizo. Es decir, como escribió un documento en contra de la reina, pero finalmente su toque de trompeta es, este no puede entrar. Es como una alarma, pues, como queriendo decir, este individuo no es bienvenido. Algo así es el significado de eso. ¿Sí? Un nuevo parlamento tras la muerte de María de Guisa, o sea, era la reina consorte de Francia y de Escocia en 1560 y aprueban la confesión escocesa. Esa confesión escocesa se hace influenciada por John Knox. Se esperaba que para 1560 ya estuviera de regreso en Escocia, eso es lo que pasa. Tras su estadía en Ginebra, se esperaba que estuviera de regreso en Escocia para 1560. Se redacta la Confesión Escocesa, que es una confesión de carácter reformado, con teología calvinista. John Knox, entonces, viene a ser pastor en Edimburgo, muere su esposa en ese año, una vez regresa a Escocia. Es pastor en Edimburgo, en los tiempos donde hay una guerra civil en Escocia muy fuerte, donde María Estuardo está complicada en los intentos en los cuales quiso matar a Isabel y aumentar su territorio con Inglaterra, pero vimos que no le salió nada bien. Los escoceses reforzaron su fe puritana y protestante en Escocia. Ya ella se encontraba más bien sola, María Estuardo. Entonces, para ese tiempo hubo cierta libertad religiosa en Escocia, donde el parlamento era calvinista, era puritano. Entonces, John Knox tuvo mayor libertad para hacer su ministerio ya propiamente en Edimburgo, predicar la palabra del Señor y desde ahí empezar toda una reforma magisterial a lo tipo Calvino y a lo tipo Lutero. Se casa por segunda vez con Margarita Stewart y tiene 3 hijas, Marta, Margarita e Isabel. Su primera esposa, igual. Knox predicó en la coronación de Jacobo VI, rey de Escocia. Es importante porque vemos la clase o la altura de Knox, o sea, no era un tipo que se la pasara solamente, digamos, con la gente vulnerable, ¿cierto? Más necesitada, no. O sea, era una persona que generalmente visitaba lugares muy prestigiosos, reales, cortes, conocía a la nobleza. O sea, era un hombre que se movía en altas esferas y el Señor permite que se mueva en altas esferas para la constitución del Parlamento escocés. Es muy importante porque cuando se redacta la Confesión de Westminster en Westminster, el Parlamento escocés manda pues un grupo, unos representantes, una delegación, manda una delegación que represente al Parlamento escocés y a los teólogos escoceses y que van a participar activamente en la redacción de la Confesión de Westminster. Entonces es importante eso y todo eso es influencia de John Knox. Predicó por última vez el 9 de noviembre de 1572, creo que es el mismo año de la masacre de San Bartolomé en Francia. Estaban muriendo los hugonotes
en esa masacre terrible, y Knox por este lado también estaba muriendo de neumonía 15 días después de su muerte. En la Escocia protestante de Knox, ir a la iglesia el domingo era requerido por ley. Notan, era una réplica de la Reforma en Ginebra. Básicamente, eso fue lo que él recibió, un estudio intensivo de cómo aplicar la Reforma protestante en Escocia. En 1586, María se involucró en una conspiración para matar a Isabel, quien entonces la condenó a ser ejecutada por traición. Bueno, eso ya lo vimos antes. Y en 1603, después de la muerte de Isabel, el rey Jacobo VI de Escocia le dio el trono de Inglaterra como rey Jacobo I. ¿Recuerdan que hablamos de ese Jacobo I en Inglaterra? Sería Jacobo VI en Escocia. O sea, viene a ser rey de Escocia y de Inglaterra al mismo tiempo. El mismo al que se le dedica la Biblia King James. El gobierno que desarrolla Knox es el siguiente, y ese va a ser el gobierno que la iglesia presbiteriana va a adoptar. Ese va a ser el gobierno. Ahora, ¿por qué? Yo creo que ya lo podemos apagar. Ya lo podemos apagar. ¿Por qué se le llama presbiteriana a la iglesia presbiteriana? Tiene que ver con Knox y el gobierno que él aplica en Escocia, que es un gobierno que copia de Ginebra. Ahora, creo yo que lo desarrolla un poco más, o sea, le agrega ciertos elementos, pero la base de su gobierno es la democracia representativa que había en Ginebra con Calvino. La palabra presbítero significa anciano. Y esa palabra anciano denota experiencia, sabiduría, consejo. Clave esa palabra, consejo, consejo. Ahora, ¿por qué es importante la palabra consejo? Porque eso es lo que Knox va a hacer en Escocia. Va a establecer un consejo de ancianos. Presbiterio. Va a tener por nombre el presbiterio. Entonces, ¿cómo funciona? Son cortes. Entonces les voy a explicar. La membresía son los hermanos que se comprometen y adoptan la confesión de fe. Ellos son la membresía. Entonces, hay un nivel acá, digamos, hay un primer nivel que es la membresía. Estos adoptan la confesión de fe. Membresía, un primer nivel. La membresía elige a los ancianos gobernantes que reflejan el oficio de Rey Cristo. ¿Sí? El oficio real de Cristo lo evidencian los ancianos que gobiernan la grey. Entonces, la membresía, ojo con esto, elige por votación, por eso se llama democracia representativa, a un representante que los gobierne. Y a ese representante elegido se le va a llamar anciano gobernante. Entonces, aquí hay un segundo nivel. Van a elegir la membresía, ojo, la membresía elige al anciano gobernante. La membresía lo elige. Democracia representativa. El anciano representa la membresía. Pero acá arriba, en un tercer nivel, hay un consejo de presbíteros o un consejo de consejeros que se va a llamar presbiterio. El presbiterio, el gran consejo de presbíteros, van a elegir, el presbiterio vota a favor de un candidato que sale de alguna membresía en particular, un candidato, votan el presbiterio y eligen a lo que será un pastor docente, que va acá. Entonces, mire cómo funciona la situación. El anciano gobernante es elegido por la membresía, lo pone la membresía. Y al pastor docente lo pone el presbiterio.
Y estos dos conforman lo que se va a llamar el consistorio. Estos dos. Bien. Entonces, el consistorio es formado por ancianos que gobiernan la iglesia, la membresía, y por pastores docentes. Estos pastores docentes se diferencian de estos, es porque estos enseñan todo el tiempo. Los ancianos gobernantes no enseñan. Se encargan de la administración de la membresía. De vez en cuando enseñan, es decir, pero su función principal es la consejería bíblica, el acompañamiento de los miembros, las cosas que tienen que ver más como con la administración de la iglesia, va a estar muy ligado a los diáconos, el anciano gobernante. El pastor docente no. Digamos que el trabajo del pastor docente es la enseñanza y predicación. O sea, la membresía espera del pastor docente docencia, enseñanza, enseñanza, enseñanza. Pero el anciano gobernante es más cercano a la membresía, es el consejero, es el que vela porque los diáconos realicen un ejercicio administrativo correcto. Pero ojo, el pastor docente no lo pone la membresía, lo pone el presbiterio. El consistorio, que son ancianos gobernantes y pastores docentes, es una corte. Es una corte. Pregunta: ¿a quién juzga la corte del consistorio? Ancianos gobernantes y pastores docentes. ¿Es el consistorio a quien juzga esa corte? A la membresía, que es la iglesia local. Esta corte, el consistorio, juzga a la membresía. Pecados, ¿sí?, escandalosos y no escandalosos, procesos disciplinarios de la membresía. El consistorio entra en escena conformado por ancianos gobernantes y pastores docentes. ¿Quién juzga al anciano gobernante? El presbiterio. Presbiterio o membresía. ¿Quién juzga al anciano gobernante? La corte que lo elige. Si la membresía elige al anciano gobernante, la membresía juzga al anciano gobernante. O sea, si ese anciano gobernante comete un pecado escandaloso, debe ser sometido a la membresía para que la membresía vote a favor o en contra de ese anciano gobernante. ¿Qué significa? Que si requiere excomunión, la membresía debe votar y fallar en contra de ese anciano gobernante para que sea expulsado de la iglesia. O sea, la membresía se convierte en la corte del anciano porque la membresía lo elige. Pregunta: ¿y quién juzga al pastor docente? La corte que lo elige, el presbiterio. O sea que son cortes. El presbiterio viene a ser otra corte. Entonces, el presbiterio juzga a los pastores docentes. No necesita consultarle a la membresía. Si un pastor docente se ve relacionado con un tema, un pecado escandaloso, el presbiterio no tiene que consultar a la membresía sobre qué hacer con el pastor docente. No. Si el presbiterio así lo requiere, le puede poner una sanción directa al pastor docente sin la membresía, porque ellos fueron los que lo eligieron, los que lo pusieron. Entonces, al anciano gobernante lo juzga la membresía porque lo elige, y al pastor docente lo juzga el presbiterio porque lo elige. O sea que el presbiterio viene a ser una corte un poco más elevada en el sentido de que juzga exclusivamente al pastor docente y lo pone como pastor docente de la iglesia local. Al mismo tiempo, el presbiterio vela porque el pastor docente cumpla todos los requisitos para ser pastor. Eso vela el presbiterio, no la membresía. Entonces, ¿quién asegura que el pastor docente tenga mínimamente una licenciatura en teología o tenga una doctrina correcta, conozca la Biblia, su confesión de fe, le hagan una evaluación teológica, y si no pasa, entonces tienen que esperar y vuelven y le hacen otra evaluación? ¿Quién hace todo ese proceso? No la membresía. Pregunta:
¿Quién elige el presbiterio? Ahí vamos. Entonces, ¿quién juzga? Al presbiterio. O sea, ¿cuál es la corte que vigila al presbiterio? El sínodo. Es el sínodo. Ahora es donde la cosa se empieza a complicar. Por lo menos en los tiempos de John Knox había algo y era que el sínodo está relacionado con la iglesia nacional, con una iglesia nacional. Ese es como el sueño presbiteriano. Ahora, iglesia nacional. ¿En qué consiste eso? Que los diferentes presbiterios de las regiones de Inglaterra y de Escocia, porque pueden haber muchos presbiterios, el presbiterio de Londres, el presbiterio de Liverpool, el presbiterio de Edimburgo, ¿cierto? Muchos presbiterios. La unión, los representantes de cada presbiterio conformaban un sínodo. Los representantes, o sea que el presbiterio vota por un representante. Y el representante que es elegido del presbiterio va y representa, ¿cómo se llama? Democracia representativa. Todas las cortes representan. ¿Se dan cuenta? La membresía es representada en el anciano gobernante, ahora el presbiterio representa a los pastores docentes, ahora el sínodo representa a los presbiterios, democracia representativa. Y eso lo tomaron de Calvino. ¿Qué pasa? Un representante del presbiterio va al sínodo. Y el sínodo sería una reunión anual de presbíteros, que salen de los presbiterios, anual para discutir el estado de la iglesia presbiteriana a nivel nacional. Y esa fue la idea de Knox. O sea, esto viene de John Knox, realmente. Entonces, acá, ¿cómo está la Iglesia Nacional? Ellos hacen una evaluación, qué está pasando con la Iglesia, dónde tienen que fortalecer, qué está pasando con la disciplina, qué está pasando con la predicación, con los sacramentos, El sínodo, por eso se llama sínodo, y este es un punto clave, tomaba decisiones. Ojo con eso. El sínodo tomaba decisiones. O sea, el sínodo no era una reunión de consulta. Sí, como que para ver, pero ¿cómo estás? ¿Cómo está el presbiterio de Londres? ¿Cómo está el presbiterio? Ah, los presbiterios. No, no era solo una reunión de consulta. Era una reunión para tomar decisiones nacionales sobre la iglesia presbiteriana. Y las decisiones que tomaba el sínodo, los presbiterios de las regiones tenían que hacerlas. Ese es el tema. Tenían que hacerlas. En esos sínodos se evaluaban a los diferentes presbiterios, si estaban funcionando bien o no, si los pastores docentes esto y aquello, etcétera. Pero el sínodo tiene autoridad, su instrucción es prescriptiva. Por eso los bautistas no le van a llamar sínodo a las asociaciones que hacen, sino que les van a llamar asamblea. ¿Por qué asamblea? Porque en las asambleas, digamos, se consulta, se reporta, se informa, pero no necesariamente se toman decisiones. Es decir, si la asamblea no quiere tomar decisiones, no toma decisiones, está en libertad. Pero los bautistas se cuidaron mucho de eso, cuando no caer en el sínodo, porque el sínodo sí o sí toma decisiones incluso de tipo teológicas, doctrinales. Si el sínodo cambia su interpretación sobre algo, el presbiterio se debe sujetar. Entonces al sínodo iba la gente más preparada, o sea, eran los teólogos más representativos, ¿cierto? Y se habló posteriormente, ya esto es algo más, podemos decir, americanizado, de una asamblea general. Pero esa asamblea general empezaba a traer los diferentes sínodos de los diferentes países. O sea, que aquí cuando hablamos de Asamblea General nos estamos saliendo de Inglaterra y Escocia. O sea, ya es como el desarrollo
del presbiterianismo en Norteamérica y que nos ha llegado a nosotros en Latinoamérica. Pero para el tiempo de Knox, hasta aquí era la idea. O sea, este era el ideal. La Iglesia Nacional, representada en un sínodo, porque se representan los presbiterios representan las iglesias locales en particular. Todo era democracia representativa. Este es el gobierno de Knox. Era parte del gobierno de Calvino en Ginebra. Y por eso se llama presbiteriano. ¿Por qué? Porque son los presbíteros los que están continuamente velando, supervisando, incluso tomando decisiones por las iglesias locales, ¿no? Ahora, ellos abogan por una independencia también. Ellos dicen, lo que pasa entre la membresía y el anciano gobernante, entonces pasa entre ellos, o sea, hay autonomía. Sí, hay autonomía. Pero lo que pasa con el pastor docente ya no es tan autónomo, porque el pastor docente ya depende de un presbiterio. Nota, el pastor docente no es miembro. El anciano gobernante sí. Por eso es juzgado por la membresía. El pastor docente no es miembro de la iglesia local. El pastor docente es miembro del presbiterio. Por eso, cuando el pastor docente se presenta, él no se presenta como pastor de una iglesia local. Por así decirlo, yo soy pastor de la iglesia local Aguas Vivas. ¿Cómo se debe presentar el pastor docente? Yo soy pastor o hago parte, más bien como funjo como pastor, haciendo parte del presbiterio. No sé, Ríos de Gracia. Sí, o sea, él no dice, soy el pastor de la iglesia local tal, sino que hago parte desde el presbiterio tal. Porque en la práctica es así. O sea, el pastor docente es miembro del presbiterio, no de la iglesia local. Y el anciano gobernante es miembro de la iglesia local, no del presbiterio. Ese es el gobierno presbiteriano. ¿Dónde veían ellos en la escritura su posición de gobierno? Bueno, generalmente en el texto de Hechos, capítulo 15, donde se habla del concilio de Jerusalén. Ese va a ser su punto de partida para el gobierno. Entonces ellos van a decir que lo que pasó en el concilio de Jerusalén no es otra cosa que un sínodo. Las decisiones que se tomaron en el concilio de Jerusalén fueron prescriptivas para toda la iglesia. Entonces ellos dicen, eso quiere decir que la iglesia debe reunirse y tomar decisiones que van a llegar a ser prescriptivas para toda la iglesia. Recuerden, iglesia nacional. Ahora, desde ese punto de vista de iglesia nacional, tiene sentido. O sea, son consecuentes con lo que están queriendo decir. Los bautistas no estaban de acuerdo con el argumento que ellos tomaban de Hechos capítulo 15, porque los bautistas decían que el concilio de Jerusalén fue un concilio excepcional. Y está narrado en un libro, como el de Hechos, que no es prescriptivo, sino descriptivo. Entonces, cuando Lucas narra el concilio de Jerusalén, no lo está narrando con la idea de que las iglesias de todos los tiempos lo tomen como un mandamiento. Así como hicieron ellos, tenemos que hacer nosotros, sino como un evento excepcional que ocurrió en la historia. Ese es el argumento bautista, o sea, separatista. De ahí el término separatista. Los separatistas iban en contra de una iglesia nacional. ¿Sí? Separatismo. No tenemos por qué soñar con una iglesia nacional, sino predicar el evangelio en cada iglesia local. ¿Qué se necesitaba para ser parte del presbiterio en una iglesia? ¿Qué se necesita para ser parte del presbiterio? Claro, porque en este capítulo la membresía decía al anciano gobernante, el presbiterio decía todos, pero ¿quién hacía que un miembro o una persona pasara a ser parte del presbiterio? Se solicitaba. El anciano gobernante solicitaba ser parte del presbiterio. Por ejemplo, solicito ser parte del presbiterio de Southampton. Se mandaba la carta al presbiterio de Southampton y los presbíteros ahí
verificaban, evaluaban el caso, iban a la iglesia de ese anciano gobernante, velaban que fuera de esa doctrina, o sea, que tuviera todos los requisitos y el presbiterio fallaba, es una corte. Y si fallaba a favor del anciano gobernante, entonces le decían, ok, empecemos un proceso oficial para tener un pastor docente que represente al presbiterio en la iglesia local. Entonces ya el presbiterio entra a trabajar con esa iglesia local y les ayuda a buscar ese pastor docente. En algunos casos puede salir de la misma iglesia local, o sea, un hombre de la iglesia local como candidato, en otros casos el presbiterio lo pone. Él ya entra en un proceso para ser parte del presbiterio de manera oficial. Ese hombre tiene que tener todas las cualificaciones, no podía ser cualquiera, incluso tenía que tener altos estándares académicos. De la misma manera que los que aceptaban a alguien que no parte de la universidad era consultorio. Sí, cuando una persona nueva solicitaba la membresía, el consistorio servía como corte para fallar a favor o en contra del candidato. Correcto, así es. Veámoslo siempre como cortes. Eso es el sistema presbiteriano de Knox, era eso, cortes. Y cada corte representaba a un nicho. Era así. Democracia representativa. Los bautistas tenían otro modelo. ¿Sí? Los bautistas reformados tenían otro modelo. Y el modelo de los bautistas reformados era el siguiente. Era un modelo muy básico, no sé si. Estaba dormido y mira, que sí se despertó a tomar. De cariño, de cariño. Dice, no vuelvo a llevar a ninguna parte. En el caso de los bautistas era diferente, porque tenemos la membresía. Pero ¿de dónde salía el pastor? De la membresía. Entonces la membresía lo elegía y los bautistas no hicieron una diferencia entre pastor docente y anciano gobernante. O sea, para el bautista son sinónimos. El pastor docente gobierna la iglesia. Pero noten esto. El pastor sale de la membresía, es elegido por la membresía, o sea que el pastor es miembro de la iglesia local. En el sistema presbiteriano, el pastor docente no es miembro de la iglesia local, es miembro del presbiterio. Acá es miembro de la iglesia local. Sale de la membresía, entonces tiene que ser miembro de la iglesia. Pero, miren cómo trace el orden. Este es el gran debate que se llevó a cabo en el siglo XVII con los bautistas reformados. ¿A dónde poner al pastor? Miren dónde puse al pastor. Encima de la membresía. Esta forma de verlo así se conoció, vamos a ponerle el nombre a este lado, como independencia modificada o gobierno de ancianos. Por eso el pastor, aunque es miembro, representa una corte, porque ejerce gobierno sobre la membresía. Pero otros bautistas en el siglo XVII van a decir, no, el orden correcto es así. La membresía, el orden correcto es así. El pastor y la membresía. Es como si una vez el pastor es pastor, la membresía funge de corte. Y aquí el pastor se convierte
en una especie de servidor público para la iglesia, o sea, como en un empleado, básicamente. Entonces, la membresía, que tiene las llaves del reino y la autoridad máxima, la iglesia local, es la que toma decisiones respecto al pastor. Entonces, todas las decisiones que el pastor vaya a tomar, debe sujetarlas a la membresía. Y si la membresía falla a favor, se ejecuta. Y si la membresía falla en contra, no se ejecuta. A ese gobierno se le conoce como congregacionalismo. Y ambos grupos abogaban, ambos grupos bautistas abogaban por una asociación, pero la asociación no se podía poner acá arriba, ni acá arriba, ni acá arriba. Porque si se pone arriba, funge de corte, sea corte sobre el pastor o corte sobre la membresía. Entonces no se podía poner acá arriba, sino que la asociación debía estar a un lado, a un lado. Entonces, por lo menos en este caso, algo así. Hay una asociación conformada por los pastores de las diferentes iglesias locales de una ciudad. Y esos pastores conformaban una asociación, pero la asociación no tomaba decisiones, no era un sínodo, sino que era una reunión de consulta. Los pastores consultaban aquí sus casos difíciles con la membresía y escuchaban un consejo. En este caso, el pastor podía aplicar el consejo de la asociación sin pedirle permiso a la membresía. ¿Sí? Esta asociación se llegó a conocer también como asamblea consultiva. Notan, asamblea consultiva. No se toman decisiones, sino que se consultan los casos. Pero en este orden de independencia modificada o gobierno de ancianos, quien consulta la asamblea consultiva no es la membresía, es el pastor. Y el consejo que se dé, el pastor lo puede aplicar de manera independiente, o sea, no tiene que consultar a la membresía, lo puede aplicar. Pero en este caso, surge la idea de asociación al lado, igualmente. Pero no te lo que pasa. Los pastores, que vienen a ser casi que empleados de la membresía, hacen parte de la asociación. El consejo que da la asociación, el pastor lo debe someter a votación. Y si la membresía está de acuerdo con el consejo que el pastor recibió en la asociación, se toma. Si la membresía falla en contra, por mucho que el consejo de pastores le hayan recomendado a este pastor hacer tal cosa, no lo puede hacer sin que la membresía falle. Ambos grupos son bautistas. ¿Sí? Y los vemos. En el siglo XVII, ambos grupos pululaban cuando se estaba redactando la Segunda Confesión de Londres de 1689. Ambos grupos. El uno representado, este gobierno de independencia modificada o de ancianos, venía más era el pensamiento de John Owen, este que está acá. Y posteriormente entre los bautistas va a ser el pensamiento de Nehemías Cox. Y este gobierno que está acá viene a ser más el pensamiento de Benjamin Fish. Cox es el editor de la Segunda Confesión de Londres de 1689 y Benjamin Kish es el autor del Catecismo Bautista. Entonces, no había una uniformidad como tal, pero ambos tenían los mismos principios, ¿no? Le daban un lugar importante a la membresía, sea en uno de los dos casos, por lo menos en este caso el pastor tenía que ser elegido por la membresía, no lo podía imponer nadie.
Y en este caso, también era elegido por la membresía, pero estaba debajo de ella. O sea, siempre es la iglesia la que toma todas las decisiones. Hay una crítica que siempre se le hace a los bautistas por el gobierno de la iglesia, sobre todo por la iglesia, como por ejemplo, que viene de definiciones donde hay mala estructura o corporación. Ajá. Por ejemplo, en este tipo de gobierno, ¿cómo, primero, quién le da cuenta al pastor? ¿Quién está sobre el pastor? Asociación. No, no está sobre. ¿Cómo? O la membresía, o hay algún problema con la membresía, o el pastor cae en alguna situación de pecado, o no sé, ¿cómo se soluciona? No había monobispado. Los bautistas, en su gran mayoría, no estaban de acuerdo con el monobispado. Entonces, aquí, cuando digo pastor, pues pastores, plural, pastores. No es un solo pastor, eran pastores. Y estos pastores conformaban un consejo de pastores de la iglesia local. Y entre ellos se debían dar cuentas. Y si había algo entre ellos que no se podía resolver, lo consultaban en la asociación. En el caso de los congregacionalistas, Igual, pastores. sí, a la iglesia dice, no sé, está teniendo ninguna. Ahí está el problema. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con ese gobierno. Yo no estoy de acuerdo. Con el gobierno de acá no. A mí me parece que en la práctica hay serios problemas. Pero lo respeto. O sea, yo sé que hay bautistas reformados congregacionalistas. Y los respetamos. Pero pues obviamente yo comparto la preocupación. Es mi misma preocupación. ¿Quién le pone freno a la membresía? He escuchado el caso de ya se pasó muy serio en un tema, en un exceso de la membresía grupo de los miembros y la membresía se levanta y usa. Sí, total. No, y cada año le renuevan el contrato. Ahora, eso también es importante por ese lado. O sea, que el que sea miembro, que claro de lo que se trata y no esté reclamando el mismo que está alrededor de. Sí, ahora en la práctica es muy difícil porque si las iglesias se mantienen pequeñitas, pues es más manejable. Pero si tenés una membresía de 200 personas, no piensan igual los 200, los 300. Ahora, obviamente, los congregacionalistas van a decir lo siguiente. La iglesia ideal y bíblica debe ser pequeña. Pequeña. Manejable. Correcto. Ellos van a abogar por eso. Porque un número de personas que el consejo de pastores pueda pastorear. Ahora, algunos van a decir que ¿sabe qué define el tamaño de la iglesia? Que podamos beber de la misma copa en la comunión. Ellos van a decir eso. Porque la cena se debe participar de la misma copa. Primero toma el pastor y va rotando la copa. Cuando la copa se vuelve insostenible de compartir, ya la iglesia no debe crecer más, deben plantar otra en otro lugar. Entonces ellos tienen un argumento ahí que es interesante. Ahora, los que estamos más del lado de acá, de un gobierno de ancianos, pues, consideramos que el crecimiento lo da Dios y creemos que el hecho de participar o de beber de la misma copa no es más importante que el sacramento de la preservación de la vida. No sé si me entendieron el punto. Participar de la misma copa es un crimen, es un delito, es atentar contra la vida de otra persona. Y más en estos tiempos. Usted no sabe qué enfermedades tenga la otra persona. Entonces, pues, por encima se pone el mandamiento de preservar la vida. Porque el Señor nos manda a preservar la vida, no participamos de la misma copa.
sino en copas individuales. Al participar de copas individuales, la iglesia puede crecer más. Entonces, para ambos hay argumentos muy interesantes. Yo creo que esto es una cosa más de conciencia, en mi opinión personal. Creo que el que llega en su conciencia a ser congregacionalista pleno es respetable. Y creo que el que llega en su conciencia a ser de gobierno de ancianos también es respetable. Y creo que ambos pueden ser confesionales de 1689. Los dos grupos pueden ser confesionales. Sí, sí, esa es mi opinión, lo fueron. Nehemías Cox, Benjamin Kish pensaban diferente, pero ambos participaron en la redacción de las confesiones y de los catecismos. Entonces, esa es mi opinión. Pues esa sí ya es una opinión más personal respecto a eso. Sí. Bien, ya lo otro lo pueden seguir leyendo y averiguando pues, en sus lecturas o demás retroalimentaciones o en otros cursos que también van a hablar de muchos temas. Algo más, hasta ahí llegó el río. ¿Se han dado cuenta que he puesto 3 ilustraciones con agua? Después me di cuenta yo involuntariamente. ¿Por qué? Debe ser por el sol. ¿Cierto? Las 3 ilustraciones tuvo que ver con agua, que las 3 iglesias, que agua no hay que río de no sé dónde, ahora que hasta aquí llegó el río. ¿Sí se dieron cuenta? Yo me di cuenta después, ¿por qué no menciono otra cosa? Es por el calor, seguramente. Agua, el calor. Tremendo, la mente de uno, el cerebro, ¿no? Asociando. Bueno, entonces, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos das. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo, y que ayudes a cada uno de estos hermanos a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Ayuda a la sed del SBL aquí en Chile, para hacer una sede que cada vez más impacte a otras comunidades, a otras iglesias, y podamos servir como instrumento para llevar el Evangelio fiel, la predicación fiel de las Escrituras, y que muchas iglesias se reformen. Creemos, Señor, que esto es posible por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.